¿Estamos? Entonces, esa es la amonestación que el apóstol Pablo hace allí a los hermanos en Galacia. Él dice, no puedo entender que tan pronto ustedes ya se estén alejando de Dios. No, Señor. Y pues la verdad es que hay quienes han pervertido, quienes han dado otro anuncio al verdadero evangelio. Versículo 6, el 7. Bueno, un diferente evangelio. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, mire hermanos, nunca antes ni nunca después habrá una mejor noticia, que es que Cristo nos limpia de todo pecado. No habrá otra noticia. Los israelitas enseñaban acerca de la fe y ser justificados por la ley. No era tan buena esa noticia, porque el hombre tenía que cumplir unas reglas y el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad para alcanzar la salvación. Por eso viene Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, habitó entre los hombres y llegó hasta la cruz, a tener muerte de cruz, para poder ser puente entre el ser humano perdido y el Dios santo. Es la mejor noticia, no habrá otra. Por eso aquí él afirma y dice, no que haya otro evangelio, no, porque no habrá otro medio por el cual el ser humano pueda llegar al cielo, no lo habrá, solamente por Cristo. Entonces él afirma eso, no que haya otro, sino que algunos, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire cómo dice en esta versión. Dice, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Amén. Entonces, esa es la afirmación que debemos tener nosotros, que la salvación está en Cristo. Amén. No está está aquel que proclama el ayuno para santificarse, proclama la oración para santificarse, proclama el aprenderse la Biblia de memoria para santificarse. No, es Cristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Entonces, esa es. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Bueno, aquí debemos de saber qué significa anatema. En el hebreo, anatema se refiere a aquello que es dedicado a Dios. Amén. Eso es. Aquello que ha sido dedicado a Dios. Por ejemplo, la ciudad de Jericó era la primer ciudad que los israelitas iban a conquistar. Entonces el Señor les dijo, esta ciudad será anatema. O sea, en hebreo les dijo anatema. En nuestro español les dijo fue, esta ciudad es primicia para Dios. Nadie tomará nada de ella. Por eso, el que tome algo de ella, cae bajo maldición. Que ya ustedes conocen la historia de Can, que fue y tomó unos lingotes, unos mantos y unas cosas, y cayó la maldición sobre él.
o sea, cayó el mal, porque fue cubierto en piedra con toda su familia. Entonces, algunos dicen que es que anatema significa doblemente maldito. No es exactamente eso. Aquí lo que está diciendo, que el tal sea anatema, está diciendo ese personaje quedará en las manos de Dios. Que Él sea quien trate por distorsionar las buenas nuevas. Amén. Entonces, cuando se entrega a las manos de Dios, pues Él sabe qué hacer con ellos. Simplemente. Mire que dice que Saulo de Tarso tuvo parte en la muerte de Esteban. ¿Qué hizo Esteban con quienes lo estaban apedreando? Oró por ellos, los encomendó a Dios. ¿Qué hizo Dios con Saulo? El juicio que hizo con él fue hacer de él un apóstol. ¿Sí vio? Para nosotros hubiésemos querido otra cosa, pero Dios es el que juzga y el que da la sentencia, porque está en las manos de Él. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, que Dios lo juzgue. Se mete en problemas con Dios, porque no hay diferente evangelio, sino que eran hombres que malinformaban la noticia. Amén. Ese era, y ese es un grave error. Malinterpretar el mensaje, enseñar mal las buenas nuevas, hacer de Jesús algo que Él no es, decir que Él dijo cuando Él no ha dicho. Eso es malinformar. Decir que Él dice cuando Él no ha dicho. Todo eso hace parte al tener problemas con Dios. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, si me doy a entender qué quiere decir aquí. Pero a ver, lo leemos en esta versión. Primero, dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amén. Póngale cuau. Que este versículo yo lo he oído enseñar de la siguiente manera. Y dicen, pues no crea que yo soy tolerante al pecado, porque yo agrado es a Dios, dicen ellos. Entonces, cualquier hermano que comete una falla, se va y los echan. Los ignoran y no los vuelven a determinar, porque ellos dicen que viven para agradar a Dios, porque son muy celosos y Dios le gusta al hombre o a la mujer celosa, dicen ellos. Pero no es eso. Yo pregunto, ¿Jesús agradó a Dios y agradó a los hombres a la vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Agradó a Dios
y agradó a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque él hizo lo que Dios le había encomendado. ¿Y qué fue lo que le encomendó? Perdonar las faltas del hombre. Amén. Mire ustedes que a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿qué le dijo él? Le dijo, vete y no peque más. ¿Se fue ella desagradada con Jesús o agradada? ¿Qué creen ustedes que pensó el padre del Señor Jesús? ¿Le agradó o no le agradó? Le agradó. Entonces no se trata de espantar al que falla, al que erra o al que peca. Se trata es de enseñarle la mejor manera, de tal forma que él pueda corregirse. Y en eso se agrada a Dios. Él no se agrada expulsando a aquel que le ha sido difícil superar algunas debilidades o algunos errores o pecados, por decirlo. No, porque por él murió Cristo. Amén. Y eso es lo que muchos no entienden. No, yo primero agrado a Dios. ¿Qué era lo que estaba aquí diciendo el apóstol Pablo? Él estaba diciendo era que él vivía para Dios y que el mensaje que él daba era para que los hombres se salvaran por el mensaje que él daba acerca de Cristo. Y si ellos se salvaban, pues era agrado para los hombres y agrado para Dios. Eso es lo que él está diciendo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, si yo todavía obrara como los de afuera, pues no sería de Dios. Amén. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Presten atención. Los falsos cristianos que habían entrado a las iglesias de Galacia les decían, mire hermanitos, ustedes no le crean a ese Pablo. ¿Por qué? Porque él a ustedes no les exige nada, los deja libres, con el cuento que Cristo les perdonó y que Cristo ya lo es todo. Entonces les daban a entender a los hermanos que era que el apóstol Pablo no reprendía el pecado, sino que no les decía nada para agradarlos. Y él dice, no, yo no busco el favor de los hombres o el favor de Dios, pues si de eso se tratara, pues no sería siervo de Cristo. Entonces los otros legalistas sí entraban con el machete y decían que ellos eran celosos y que tenían que hacer y deshacer para agradar a Dios. No era ese el evangelio que él predicaba. El apóstol Pablo predica el evangelio de Cristo, o sea, el de la libertad, el de la relación con el Hijo de Dios. Y por eso él les aclara y dice, pues, mas os hago saber, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces él sí, ciertamente él no anduvo con el Señor Jesús mientras Jesús anduvo en la tierra, no anduvo con él, pero el Señor Jesús se manifestó a él y le reveló las buenas noticias o las buenas nuevas, así como se le reveló a la mujer samaritana, donde ella dice, él me lo ha dicho todo. Amén. Y por eso el evangelio del apóstol Pablo es de que Cristo es el Redentor. Los israelitas esperan al Mesías todavía para reinar en el milenio.
todavía no les ha amanecido a ellos, porque no han aceptado al Señor Jesús. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis sido oído, dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que él era un aférrimo fariseo de la ley. Entonces, si él enseñaba ahora de Cristo, no era porque desconociera la ley, sino porque Cristo se había revelado a su vida. Amén. Y por eso les hace esa aclaración. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Póngale cuidado, hermanos. Este versículo nos enseña mucho y nos da a entender lo importante, la responsabilidad que tenemos nosotros cuando confesamos y decimos que somos cristianos. Mire cómo lo dice él. Les leo desde el 15 nuevamente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Cuál es lo que está diciendo él? Les voy a leer en esta versión para tener una idea. Es el versículo 15 y 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó para su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Póngale cuidado. Él está testificando y está diciendo lo siguiente: que cuando a Dios Padre le plació revelar a su Hijo a través de su vida, eso es lo que está diciendo. Es como si el apóstol Pablo dijera: es que no es porque yo quise, fue porque el Padre incrustó a su Hijo en mí, para que ahora todos vean en mí al Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Cuando agradó a Dios. Tomemos la primera parte del versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Sí vio? Ahora, ese mismo llamado nos ha hecho a todos. A Dios le agradó. A Dios le plació tomar su vida y tomar la mía para revelar a su Hijo. O sea, para darlo a conocer a los demás. Amén. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y a ello es que debemos de vivir comprometidos con Dios. Es de revelar a su Hijo a través de nuestra vida.
y anunciarlo. Eso dice aquí, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Mire, Dios nos llamó, le plació a Él revelar a su Hijo a través de nuestras vidas, para que le prediquemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Amén. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha delegado. Que nosotros no la querramos hacer, bueno, cuenta le damos a Dios. Porque en realidad muy poco tenemos como esa carga o compromiso por darlo a conocer, por orar para que la familia se salve, se acerque o conozca de Cristo. Muy pocas veces de pronto los convidamos a un servicio, al culto, a que hagan parte de esa revelación. Porque si yo pregunto, ¿quién de ustedes no le gustaría que Cristo fuera manifestado a través de sus hijos o de su familia? A todos nos gustaría. A nadie le disgusta, ninguno de nosotros, quienes estamos aquí, quienes me pueden estar viendo, no le va a hacer disgusto que su familia sea portadora de las virtudes de Cristo. ¿Cierto? Eso sería lo maravilloso para nosotros, lo más bonito, poder ver a través de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, que ellos manifiestan al Hijo de Dios a través de sus hechos. Ese es el Evangelio, no es religión. Eso lo dice en el versículo 16. Versículo 16 está diciendo que él enseguida no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no buscó a humanos. Y luego narra ahí versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Y glorificaban a Dios en mí. A ver cómo expresa esta versión. Después de esa visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Amén. Bonito, ¿cierto? Imagínense ustedes que para ello es que Dios nos ha llamado, para que el mundo alabe a Dios a través de nosotros. Amén. Por eso es triste que no lo podamos hacer, que de pronto el mundo no glorifiquen, sino hablen, escarnezcan del Evangelio por causa nuestra. Que Dios nos ayude y que nos mantenga siempre firmes y cada día con el deseo y la fuerza de poder vivir para Él, porque de Él somos, porque al Padre le plació
revelar a su Hijo a través de nuestra vida. Amén. O sea, es como si nos hubiese tomado prestados. Ahora el trabajo suyo es este. Ni siquiera nosotros le dijimos, Señor, yo quiero. Él dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los he elegido a ustedes. Y no es para que desgasten las sillas. No, es para que vayan y lleven fruto. Pero ese fruto permanezca. Amén. Esa es la misión. Y a ello es que fuimos llamados. Amén.